Yo entré en el año 87 a Chile y el Hans ya estaba en la universidad y era de un grupo, él tenía unos amigos que eran todos hippies, pero bien hippie. Yo era artesa y tenía como el look de lana morado, ¿no? Con el pañuelo y eso. Eh, pero, por ejemplo, era súper ignorante de música y el Hans, me acuerdo que con el Ronnie y el Ciro escuchaban, no sé, los Doors, punto tú, o no me acuerdo, pero tenían como sus grupos de música y eran políticos, me acuerdo, como que me acuerdo que ellos tenían como opiniones sobre temas sociales, sobre temas políticos muy claros, ¿no? Tenían opinión y en la universidad había varios tipos de gente, o sea, habían los políticos, los que eran los políticos, pues, los que eran del Partido Comunista y se juntaban en el casino, y los New Wave, que eran como los nihilistas, que no creían en nada y que eran buenos para el copete. Y para cortarse el pelo cortito aquí. Y el Hans tenía otro grupo, que era una mezcla entre estos dos, ¿cachai? Que también iban a fiestas, también carreteaban, pero eran mucho más cuidadosos. Me acuerdo que les importaba mucho lo que comían, eran como conscientes, ¿no? de su vida, de su salud y de la naturaleza y de los animales. O sea, eran hippies de verdad. Yo era hippie de mentira, era así como que me vestía hippie, pero de verdad era súper burguesa, ¿cachai? Y bueno, y el Hans me acuerdo que me acuerdo muy bien de él, o sea, me llamó mucho la atención porque primero medía mucho, era muy alto, tenía el pelo crespo largo, ¿no? O sea, tenía una cara muy como indígena y hablaba así y hablaba como un extranjero que no hablaba español, ¿no? Hablaba como así. Y muy cálido, muy simpático, y tenía una polola que también era amiga de todos, en la Susi, y los dos parecían mucho. La Susi era más bajita, él era más alto, andaban juntos siempre, y su pintura, y me acuerdo muy bien cuando yo empecé a pintar, que fue como 2 años después de eso, de que entré, lo que más me llamaba la atención de Hans era su pasión por la pintura. Era una cosa como de verdad llamaba en la atención. O sea, él, el Ciro y el Ronnie tenían esta cosa como de amor por la pintura y se ponían a hablar de pintura y de los colores y del expresionismo, no sé qué, ¿no? O sea, tenían un cuento y se lo creían, ¿no? Y eso para mí me llamaba mucho la atención y que yo quería imitar eso. A mí yo quería que también me pasara eso, que me diera pasión. Pero siempre estaba como mirando, como todos los grupos, no sabía muy bien cuál de todo, ¿no? Y en ese momento como que hay gente que inventa, ¿no? Que hace como la pose fake, ¿no? La cosa como... Y él tenía esta cosa que era como, que era real, ¿no? Y bueno, y después de muchos años me di cuenta que totalmente, porque el Hans sigue siendo igual, ¿no? O sea, tiene la misma pasión por la pintura, habla igual, se viste igual. Tiene pelo largo. Sí, pero tiene esta cosa con el arte que a mí me enseñó mucho en el sentido de comprometerte con la pintura y entender de que la pintura es un medio de comunicación, es un arma, es como un brazo tuyo, ¿cachai? Es como parte de ti misma, y con esa herramienta tú puedes vivir, tú puedes viajar, tú puedes conversar, puedes conocer gente, puedes luchar, ¿me entendí? Podéis ser feliz. Y eso no, bueno, no lo entendí, lo vi, entendí eso, no, pero con el tiempo lo entendí, ¿no? Después la relación con Hans fue mucho más orgánica, en el sentido de que hay mucha gente que yo dejé de ver después de que salí de la universidad, pero a él lo vi porque yo en algún momento me fui a vivir a Alemania y ahí me lo encontré y lo volví a ver. Pero antes de eso me acuerdo que lo dibujé en un cómic, cuando hice mi tesis. Ella se había ido, yo creo, a Alemania ya, y en una de las viñetas está dibujado él caminando, ¿no? Lo vamos a mostrar ahora. Eso. Y bueno, después de eso fui algunas veces a su casa. Su familia era muy simpática, eran exiliados, creo, que habían vuelto, retornado. Tenía una hermana, me acuerdo, pero me acuerdo que su familia era muy cálida, era muy cariñosa, y él en especial, ¿no?
Vino alguna vez a mi taller, un par de veces. No recuerdo muy bien si que fue cuando yo volví de Nueva York. En algún momento vino a mi taller a ver mis pinturas y ahí tuvimos una conversación como de profesional, ¿no? De artista profesional, y él dando mi opinión. Siempre me pareció a él sus opiniones como muy respetables, ¿no? Porque como era un hombre de mundo, o sea, en esa época venir de Europa no era tan normal, ¿no? O sea, creo, según lo que entiendo, es que Hans, el año que entró a la universidad, había llegado, ha sido un año de Alemania, o sea, él había crecido allá. Y no era normal que ocurriera eso, o sea, que uno tuviera una persona, un amigo que hubiera vivido afuera, nadie se iba, estábamos todavía en dictadura. Entonces él sabía mucho, o sea, tenía toda esta cosa hippie y todo, pero el tipo venía de vuelta, ¿cachai? Se había visto los museos, Europa, todo, ¿no? Y eso se notaba, a pesar de que es muy bajo perfil, nunca mostraba eso, pero se notaba, ¿no? O sea, hablaba con él y ya se notaba eso. Y después, cuando yo me fui a vivir a Nueva York, yo me fui en el 96, como 10 años después que había entrado a la universidad, y ahí no supe de él. Cuando me fui a vivir a Alemania fue el 2004, me fui a vivir a Hamburgo. Y me casé, tuve una hija, y ahí él vivía con Claudia, su mujer, en un pueblito a las afueras de Hamburgo. O sea, había que andar en auto una hora, no sé. Y vivía en un lugar idílico, o sea, era un bosque como de la Camiseta Roja, una cosa así, con unos puentecitos de madera y todo eso, y una casa maravillosa, enorme, que era casa y taller y galería. O sea, tenía una galería, tenía talleres para otros artistas, y su taller, que era alucinante, y tenía ahí sus pinturas que eran muy bonitas, o sea, tenía estas pinturas que eran llenas de colores y de imágenes. Él había viajado recientemente a México, creo, ¿no? Me acuerdo de haber visto muchas cosas mexicanas en su pintura, y esta cosa que yo creo que fue la primera veces que vi estas pinturas, que en esa época se hacían bastante, que eran estas vistas aéreas de paisajes, ¿no? O vistas aéreas así como que el pintor fuera un dios, ¿no? Que se ve como la ciudad y las plantas y los árboles. Que no sé, Pablo Domínguez hacía también eso, era como un estilo de vistas, ¿no? De pintura. Y ahí me reencontré con esa pintura, fue como entrar a ese taller y como volver atrás, así, ¿no? De ver estas pinturas gigantes, ¿no? Llenas de colores y sin miedo a usar los colores. O sea, él siempre usó los colores como con una confianza que era envidiable, o sea, rojo, azul, verde, todos mezclados de lo mismo. Lo que importaba era esa energía, ¿no? Donde juntar todas esas cosas y que están diciendo algo. O sea, todas sus pinturas son como que están vibrando, están todo el rato así, están diciendo cosas, ¿no? Códigos indígenas, dibujo, cosas que están escondidas, que no se sabe qué significan, pero ¿cachai? Que tú sabes que hay algo ahí, un símbolo, no sé. Son pinturas, me acuerdo que eran pinturas como que tú podías leer, pero sin que hubiera letras, ¿no? Con puras imágenes. Y bueno, y para mí fue súper importante verlo y estar con él, porque yo no sabía muy bien qué iba a hacer allá en términos profesionales en Alemania, y él estaba trabajando como artista, o sea, él y su mujer exponían, tenían este lugar que era una residencia. De hecho, la Marcela con el Ronnie habían ido a pintar y a exponer allá. Y él me mostró algunas galerías, me mostró una exposición que estaba haciendo en un hospital. Me acuerdo que fuimos a ver su trabajo, que era el arte correo, que eran imágenes que él mandaba y pues se las devolvían con dibujos, con cosas pegadas, ¿no? Un poco lo que hace Ditford, una cosa así, pero con más colores. También me acuerdo de ese colectivo de la Presencia Nativa que tenían en la universidad, y creo que era un diario, fanzine, un diario hecho a mano o impreso muy artesanalmente, ¿no? Donde habían entrevistas o reportajes sobre temas que no me acuerdo mucho, ¿no? pero me acuerdo haber tenido alguno en esa época en que nadie tenía revistas, ¿no? Pero me acuerdo que era lo que
o sea, la imagen que tengo es como la imagen del Hans productivo, ¿cachai? A concho, como siempre haciendo cosas, siempre inventando cosas. Alguna vez pusimos juntos en un centro cultural, en el Arrayán, creo que ahí hicimos un grupo y hicimos la exposición. O sea, lo que él tenía y lo que él tiene, de hecho, es esa fuerza para crear cosas y para convocar, ¿no? Es muy buen convocador, ¿no? Y las cosas le resultaban. O sea, tenía perseverancia, era súper aplicado y voluntarioso, a pesar de que tenía este aspecto hippie, que el hippie se supone que duerme y fuma pito, ¿no? Y se baña. Bueno, él no, nada que ver. No sé si se baña o no, pero o que se fume pito, pero un tipo súper no flojo, ¿me entendí? O sea, súper trabajador y empeñoso. Y eso es lo máximo de él, o sea, de su trabajo. Y ahora el tema, así como su mensaje político de su trabajo, tiene mucho sentido con el tiempo porque siempre como que es muy consistente, en el sentido de que siempre ha crecido ese tema y él ha sido muy persistente en ese tema de rescatar las culturas indígenas. Creo que ahí ese es el tema como que nunca ha cambiado en su trabajo. Y me imagino que es algo que a él le importa mucho.